paz eterna, y en ella esperaré. Ayer escuchábamos en el Evangelio también de San Lucas, anterior a este que hemos proclamado hoy, cómo Jesús fue rechazado en su propio pueblo natal, donde nació, Nazaret. No fue reconocido como hijo de Dios, no fue aceptado, no fue acogido, tanto así que hasta lo llevaron a un lugar muy alto del pueblo y desde ahí pretendían lanzarlo para matarlo, rechazando a Jesús los de su propio pueblo, su propia gente, su propia comunidad. Y en cambio hoy escuchamos que unos demonios sí lo reconocieron, que unos demonios le gritaron: sé quién eres, eres el Santo de Dios. Tremendo eso. Los demonios lo reconocen, en cambio los suyos no. Valdría la pena que en esta noche nos hiciéramos una primera pregunta: ¿somos demonios o somos de los suyos? No como la canción, si es ángel o es demonio, no, sino si somos demonios o somos de los suyos. El hecho de que nosotros seamos iglesia, somos de los suyos. El hecho de que nosotros seamos bautizados, somos de los suyos. El hecho de que nosotros seamos cristianos, somos de los suyos. El hecho de que nosotros estemos en un caminar discipular detrás de Jesús, detrás del Maestro, para ser como el Maestro, somos de los suyos. Pero lo que tenemos que tener cuidado es si nuestra actitud, nuestros comportamientos son como los de los suyos en esa época, que lo rechazaban. Podríamos decir, valdría más ser demonios. Pero no, hermanos y hermanas, no. La idea no es ser demonios. La idea es acoger en nuestra vida lo que Jesús nos ofrece, lo que Jesús nos proporciona, a lo que Jesús nos llama y a lo que Jesús nos invita. Jesús lo que quiere es liberarnos de nuestros demonios. Todos tenemos nuestros demonios, todos. Todos tenemos nuestros demonios. Por eso es que a veces nos enchuquizamos. Por eso es que a veces nos pasa lo que nos pasa, que se nos frunce esto, que se nos acelera esto, que expresamos de manera ofensiva, dañina, que llegamos a tener sentimientos de odios, de rencores, de daño, de maldad, de venganza. Y ahí es donde Jesús precisamente quiere actuar, ahí es donde quiere obrar. Por eso es tan importante cuando esta comunidad que está experimentando este milagro de Dios a través de la adorable persona de Jesucristo en este hombre endemoniado, la gente admirada exclamó: ¿qué clase de palabra es esta? ¿De cuál palabra estaban extrañados? Del grito de Jesús: cállate y sal de este hombre. Estaban admirados del poder de la palabra de Jesús, que con solo decirlo se hizo. Porque dice el Evangelio, entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió del hombre sin hacerle daño, sin hacerle ningún daño. Y esto que ha ocurrido aquí, que es que con solo decirlo Jesús lo ha hecho, nos remite inmediatamente a la historia del Génesis, cuando Dios con su palabra decía y las cosas se hacían.
hágase la luz. Y la luz se hizo. Sepárense las aguas de lo seco. Y a lo seco lo llamó tierra y a las aguas la llamó mar. Y se hizo. Salgan en el cielo las lumbreras. Y se hicieron. Brote de la tierra toda planta. Y se hizo. Dios decía y se hacía. Porque ese es el poder de Dios. Y como Jesús es la palabra de Dios hecha carne, por eso Jesús con solo pronunciar también tenía el poder para liberar, para sanar, para rescatar, para perdonar, en conclusión para salvar. El poder para salvar. Hermanos y hermanas, estamos en el segundo día del mes de septiembre, mes de la Sagrada Escritura, mes de la Biblia, mes de la palabra de Dios. Palabra de Dios que es alimento para nuestra vida. Y hoy es un día para preguntarnos, cuando precisamente también nosotros nos sentimos como este hombre endemoniado, afligidos, cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos desolados, cuando nos sentimos angustiados, cuando nos sentimos en ese callejón sin salida, cuando nos sentimos con esa inquietud, con esa duda, en esa incertidumbre, cuando tenemos que enfrentar esos momentos de tribulación, cuando tenemos que experimentar esas oscuridades de nuestra vida, ¿qué palabra escuchamos? ¿A dónde acudimos? ¿A dónde? ¿A dónde? Miren, hermanos y hermanas, yo me atrevo a decir lo siguiente. Si algo nosotros experimentamos diariamente, si algo experimentamos en la cotidianidad, si algo experimentamos permanentemente en nuestra vida es miedos, angustias, tristezas, situaciones complejas de la vida. Quiere decir que cada instante de nuestra vida, o muchos instantes de nuestra vida, o la mayoría de los instantes o tiempos de nuestra vida, serían para acudir a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder. ¿Qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Es decir, que si nosotros en esos momentos de oscuridad, de angustia, de miedo, de dolor, de situaciones complejas de nuestra vida, acudiéramos a la palabra de Dios, la palabra de Dios expulsaría, nos liberaría precisamente de esos miedos, de esas angustias, de esas tristezas, de esos problemas, de esas dificultades, de esas incertidumbres de nuestra vida. La palabra de Dios escuchada, acogida y puesta en práctica en nuestra vida. Por eso, hermanos y hermanas, ¿para qué acudir a otras cosas? Dizque para limpiarnos, dizque para liberarnos, dizque para exorcizarnos. ¿Para qué acudir a otras cosas? ¿Para qué? Si la palabra de Dios tiene poder. ¿Cómo va a tener más poder el ajo macho? ¿Cómo va a tener más poder la medallita? ¿Cómo va a tener más poder la pulserita? ¿Cómo va a tener más poder el agüita? ¿Cómo va a tener más poder el bañito? ¿Cómo va a tener más poder el humito? ¿Cómo va a tener más poder, por Dios, que la palabra de Dios? Que la palabra de Dios. Pues que este segundo día del mes de septiembre, mes de la Sagrada Escritura, nos permita a nosotros darnos la oportunidad que sí se dio este hombre endemoniado, y
y que sí se dio esta comunidad que no era la comunidad de Jesús, no eran los suyos, para que en medio también nosotros de nuestros demonios que nos afligen, que nos entristecen, que nos angustian, que nos desesperan, que nos desestabilizan, allí podamos darle apertura al poder que tiene la palabra de Dios hecha carne en nuestra vida, que es Jesucristo, del que nos alimentamos en cada Eucaristía, no solo a través de su palabra, sino también del banquete eucarístico. Que así sea. Que así sea.